y creo que estamos un poco adelantados. ¿Esto por qué motivo? Por el tema que yo prefiero que estemos adelantados que retrasados, ¿no? Por el tema de que el INGE va a avanzar lo que es, creo que primera ley, y cuando el INGE comience a explicar primera ley a un sistema abierto o diga primera ley para, no se pongan a leer un sistema de entrada y salida, ahí sí ustedes tienen que pedirle sí o sí que les tome un parcial. ¿Por qué? En mi semestre el ingeniero avanzó recorrido, es decir, él avanzó de un comienzo a un final y nos tomó examen de todo lo avanzado, digamos. Ahora, para que no pase eso, como el semestre pasado, justo cuando el INGE quiere comenzar a explicar lo que es sistema abierto, la primera ley, ustedes deben pedirle un primer parcial. Eso si ustedes no quieren que ingrese a su primer parcial lo que es sistema abierto. Si el INGE quiere comenzar a explicar lo que son válvulas, ahí ustedes tienen que pedirle antes de eso un primer parcial. No dejen que el INGE avance más, porque si el INGE avanza válvula o avanza sistema abierto, su examen va a ser de sistema abierto. Y eso es un poco más largo, ¿no? Así que eso más que todo, ¿no? Vamos por la ayudantía 6 y aunque no crean, saqué la lista el día de ayer del CPD, bueno, del código docente y tenemos algo de 70 inscritos. Como pueden ver, apenas entran en la ayudantía 28-30, ¿no? Así que no me culpen después cuál es su rendimiento en la ayudantía, que la verdad muchos piensan que quieren los puntos de ayudantía, y aunque no crean a al final del semestre, diciendo que si no tienen 15 puntos van a aplazar, que les vendan nota, que les regalen nota y demás. Si no los conozco y yo no veo que en ayudantía, les aseguro que no hay ni un punto de ayudantía regalo. Eso lo tengan en cuenta. Y luego dicen que soy el malo, pero la pregunta es, si suponen que la clase es hasta las 8:30, ¿dónde están el resto? Es que se aplazan sin motivo, ¿no? No es que lo quieran aplazar. Y eso pasa igual con la materia. Muchos piensan que con ir a clase y no a la ayudantía y solo ver la teoría pueden pasar la materia. Están completamente equivocados. Si ustedes solo ven la teoría y no ven la práctica, les aseguro que van a perder la materia. Así que eso les encargo más que todo, ¿no? Igual su práctico ayudantía ya se los dejé, estamos avanzando. Yo la verdad, los días viernes estamos pasando ayudantía presencial y estamos avanzando del práctico. ¿Esto con qué finalidad? Que ustedes tengan su práctico ya sea resuelto y sepan cómo resolverlo, más la ayudantía, los modelos, tengan una buena base, ¿no? A mí la verdad, cuando yo pasé la materia, nadie me dio un práctico resuelto, nadie me explicó cómo hacerlo. Yo pagaba por pura ayudantía particular, ¿no? Y es lo que nunca quise con ninguna materia que tenía, ¿no? Y no sé si no lo están valorando, lo toman a chiste o lo demás, no sé la verdad, pero si siguen así, que les vaya la ayudantía, no se quejen cuando comienza a tomar examen de ayudantía o comienza a poner la ayudantía. Eso más que todo, ¿no? Pues no le digo por usted, le digo por el resto. De 70 apenas tengo 30 y después el malo soy yo supuestamente. Más que todo eso. Ahora sí, por favor, si pueden sonreír para la captura, a la cuenta de 3. A la cuenta de 3, a la cuenta de 2, a la cuenta de 1. Ahora, listo, gracias. Ahora sí pueden apagar su cámara. Vamos a empezar la ayudantía. Vamos a hacer lo que es el modelo del semestre 1 2019, ¿no? Que ha sido presencial, ¿no? Y después, a ver, esto acá, por si acaso, avanzamos la ayudantía pasada. Este fue el modelo examen del semestre pasado, ¿no? Que fue presencial, ¿no? Como pueden ver, el modelo que fue virtual el semestre 2020, el de acá, es casi lo mismo, casi parecido. Igual se lo subí esta grabación, este video al Classroom. En su Classroom tienen todo ustedes. Es similar a lo que avanzamos acá, tal cual. ¿Con qué diferencia? Diferencia solamente fue los datos cambiados de acá en la parte de volumen, la parte de presión nada más. Después todo fue lo mismo. El esquema les puso el mismo esquema, ¿no? Entonces, el INGE sí repite modelos, no es que no repita, repita. La metodología, cómo resolver, es la misma casi. Es por eso que quiero que avancemos la gran cantidad de modelos de examen, ¿no? Y que tomen en cuenta hacer los problemas. Perdón. Hoy día vamos a avanzar lo que es este modelo acá, que fue el modelo presencial del semestre 2019 ante la pandemia, y vamos a resolverlo, ¿no? Les encargo dos cosas, por favor. Les encargo que tengan su tabla de termodinámica, su calculadora, para que podamos avanzar rápido en la ayudantía, ¿no? Y con esto vamos a empezar. Voy a grabar la clase para aquel que no pueda asistir, ¿no? Que se supone que debían asistir porque estamos en horario de clase, ¿no? Comencemos a compartir esto. ¿Dónde está?
el puntero. Recording in progress. Y con esto empezamos la ayudantía. En la ayudantía ahora que vamos a avanzar o que hemos avanzado, estamos avanzando lo que es el sistema cerrado. Dijimos que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero puede intercambiar calor o trabajo. Acuérdense bien para el primer parcial lo que es calor y trabajo, porque siempre vamos a calcularlo, ¿no? Dijimos que hay dos tipos de sistemas cerrados, el límite fijo y el límite móvil, ¿no? El límite fijo es aquel sistema que no varía el volumen. Mayormente son los tanques o recipientes rígidos, como se puede ver acá, ¿no? Por más que yo acá le meta calor o yo quite calor, el volumen de acá no va a cambiar nunca, porque un tanque rígido o un tanque herméticamente cerrado es un volumen constante, no puede aumentar, tampoco puede disminuir ese límite fijo, más conocido como sin variación de volumen. También tenemos acá lo que es el límite móvil, que son los cilindros pistón o el cilindro émbolo, ¿no? Claramente, este cilindro acá, si yo le meto calor, este émbolo va a comenzar a subir hacia arriba muy lentamente. Si yo le quito calor, yo comienzo a enfriarlo, el émbolo va a bajar más abajo. Este dispositivo trabaja, dijimos, a presión constante. Siempre, siempre, el pistón acá siempre se desplaza a presión constante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre límite fijo y límite móvil? Límite fijo no varía de volumen. El límite móvil varía de volumen. Yo lo caliento, aumenta su volumen. Yo lo enfrío, baja su volumen. Esa es la gran diferencia. Ahora, como es sistema cerrado, la masa siempre es constante. La masa permanece siempre constante. No puede entrar masa acá, tampoco puede salir masa. Puede cambiar de volumen, sí puede cambiar, pero nunca la masa puede cambiar. Eso tengan en cuenta, ¿no? Y vamos a tocar lo que es allá sistema cerrado, límite móvil, pero con lo que es con topes, ¿no? Claramente, siempre que tenga topes, siempre que ustedes vean que tiene tope, esto me dice que mínimo, mínimo, tengo yo 3 estados termodinámicos. Así que siempre que tenga topes o siempre que no tenga topes, es un proceso cuasi equilibrio. ¿Por qué cuasi equilibrio? Porque esto ocurre muy lentamente. Y también que siempre que tenga topes existe trabajo, ¿no? Claramente tengo acá lo que es el cilindro pistón, como pueden ver acá. Estos cuadrados que se encuentran acá de color plomo son los llamados topes, famosos topes, ¿no? Eso, pongamos un ejemplo cualquiera. Siempre que tenga topes acá, la presión externa es diferente a la presión interna. ¿Por qué hay los topes en la parte de acá? Porque este pistón de acá, por más que yo lo continúe enfriando o por más que pase lo que va a pasar, los topes de abajo no van a impedir que pueda bajar más abajo. Es como que, pongámosle un ejemplo común, algo que lo sostiene. Por más que yo quiera ponerle más presión arriba, eso choca los topes y no puede bajar hacia abajo, lo mantiene tal cual, digamos. Entonces, acá en el ejemplo, hagamos lo siguiente. Siempre que queramos resolver cualquier problema que tenga topes, debo hacer estos dos pasos. El primer paso, yo debo igualar la presión externa con la presión interna. Siempre debo igualar. El segundo paso, una vez se encuentra igualada la presión, recién se puede desplazar el pistón o el émbolo, ¿no? Acá, en este ejemplo acá, tengo una presión externa. Como pueden ver, tengo 3 flechas. Pongamos que tengo una presión de 3 externa. La presión acá interna, ¿de cuánto es? Acá tengo 2 de presión interna. Dijimos que este pistón de acá no se puede desplazar a no ser que la presión interna sea igual a la presión externa. Entonces, ¿qué es lo que hago acá como el ejemplo? Si yo quiero desplazar el pistón, el primer paso, ¿cuál es el primer paso? Debo igualar la presión interna con la presión externa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo acá le meto calor, voy a comenzar a calentarlo muy lentamente. Voy a calentar esto ¿hasta cuándo? Hasta que esta presión de acá, que tiene 2, sea 3. Entonces, acá ocurre un estado 2, es decir, del estado 1 al estado 2, yo voy a calentar el pistón hasta que acá tenga una presión interna de ¿cuánto? Una presión interna de 3. Entonces, este punto, cuando la presión sea 3 clavado, ese punto es mi estado termodinámico número 2.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Primeramente, la masa es constante porque es un sistema cerrado. Aparte, al momento de calentar lo que es una presión de 2 a una presión 3, este émbolo no se puede desplazar a no ser que tenga la presión igual. Así que del estado 1 al estado 2 es un proceso a volumen constante. Es decir, del estado 1 al estado 2 va a ser a volumen constante. Y como la masa es constante y el volumen total es constante, el volumen específico también permanece constante. Entonces, como pueden ver acá, del estado 1 al estado 2 es un proceso a volumen constante. ¿Por qué? Estoy calentando acá el estado inicial para que se pueda igualar la presión interna con la presión externa. Una vez igualado ambas presiones, ¿qué es lo que pasa? Si yo meto más calor, yo comienzo a calentar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como acá se encuentra igualado ambas presiones, recién se puede desplazar lo que es el pistón, el paso número 2. Entonces, ¿qué tengo acá en mi estado número 3? El pistón de acá se desplaza muy lentamente. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Como pueden ver acá, se desplazó hacia arriba. La masa es constante porque es un sistema cerrado. ¿Y cómo se desplaza el pistón? El pistón siempre se desplaza a presión constante. Entonces, como pueden ver, siempre que haya topes, siempre va a haber mínimo 3 estados termodinámicos. Mínimo 3. Esto puede que tenga 5, 6, 7, 8, depende del problema, ¿no? Pero mínimo son 3 estados. Siempre que ustedes vean acá los cuadraditos. Así que esta forma se trabaja cuando tiene topes, ¿no? Este es el primer ejemplo. Puede que el tope no se encuentre acá abajo. Yo les mandé un buen examen y el tope se encontraba arriba, ¿no? ¿Puede haberse casos? Sí, puede haber, ¿no? Veamos este otro ejemplo. Otra manera de plantearlo, ¿cómo sería? Que el tope acá se encuentra abajo y el émbolo se encuentra arriba. Siempre que ustedes vean así, siempre que ustedes vean que no se encuentra nada, acá se encuentra vacío, acá se encuentra vacío. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Yo digo que se encuentra en el equilibrio. Es decir, digo que la presión interna es igual a la presión externa. Por lo tanto, esto acá se encuentra en el equilibrio. ¿Qué pasa si acá yo lo comienzo a enfriar? Yo acá el estado inicial lo comienzo a enfriar muy lentamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como eso se encuentra acá en el equilibrio, la presión externa es igual a la interna. Si yo lo enfrío, ¿qué pasa con el estado número 2? El estado 2, este pistón acá, se comienza a desplazar muy lentamente hacia abajo. Justamente cuando llega a los topes que tengo acá, tengo mi estado termodinámico número 2. El estado 2, ¿qué me dice? El estado 2 acá abajo me dice que la masa es constante porque es sistema cerrado. Ahora, el pistón de acá se desplaza muy lentamente hacia acá. ¿Cómo se desplaza el pistón? Siempre se desplaza a presión constante. Entonces, del estado 1 al estado 2, ¿qué va a hacer? Es un proceso a presión constante. Se está comenzando a comprimir lo que es el pistón, está comenzando a bajar lo que es el pistón. ¿Qué pasa si yo acá, de este estado de acá, yo comienzo a enfriarlo? Llegó acá a los topes, lo llegó al tope, y yo voy a continuar enfriando. Acá la presión interna de cuánto es de 2. La presión externa de cuánto es de 2. Si yo continúo enfriando, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que este pistón acá puede pasar el tope y continuar bajando? Nunca va a poder pasar. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá en el estado 3? Lo que tengo es que la masa es constante, pero el volumen total es constante. ¿Por qué? Porque llega a los topes, por más que yo continúe enfriando, nunca va a poder pasar los topes, se queda ahí. Por lo tanto, ahí el volumen permanece constante. Y como la masa es constante y el volumen es constante, el volumen específico también es constante. Ahora, si yo acá continúo enfriando, ¿qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar acá dentro es la presión y la temperatura. Acá tengo una presión de 2. Yo continúo enfriando. Como no puede cambiar el volumen porque llegó a los topes, va a comenzar a reducir lo que es la presión. Esta presión acá de 2 bajó a 1. Si yo continúo enfriando, puede que llegue a 0,5, 0,8 o depende. Al igual que la temperatura va a comenzar bajando, ¿no?
Y eso es más que todo cuando tiene tope, ¿no? Hemos visto acá el tema del enfriamiento. Si eso está arriba, se desplaza hacia abajo, ¿cómo? A presión constante. Sigue enfriando, ¿qué sería? A volumen constante. Presión, volumen, ¿no? ¿Qué era? El otro era volumen, después era presión. Y la última forma de cómo plantearlo es como estaba el problema. Se encuentra de esta forma acá, ya, ¿no? Acá, siempre que ustedes vean que no hay nada acá abajo, tampoco acá arriba, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se encuentra esto en el equilibrio, es decir, la presión externa es igual a la presión interna. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que voy a hacer acá es un calentamiento. Si yo acá le meto lo que es calor, yo comienzo acá a calentarlo. ¿Qué es lo que pasa con el pistón acá? El pistón de acá se comienza a desplazar ¿hacia dónde? Se desplaza hacia arriba. ¿Cómo se desplaza el pistón? Se desplaza siempre a presión constante. Entonces, la masa es constante al igual que la presión. El pistón de acá abajo sube acá arriba a presión constante. Acá el estado 2 que tengo. Tengo que la presión externa de cuánto va a ser de 2. Y la presión interna de cuánto es igual a 2. Si yo acá continúo calentando, ¿qué es lo que pasa con el pistón? ¿Será que este pistón acá puede saltar el tope y continuar desde arriba? Nunca va a poder. Llegó al tope, por más que lo caliento, él no puede pasar el tope, se queda ahí tal cual. Entonces, ¿qué tipo de proceso va a ser ese? Va a ser un proceso a volumen constante, porque el volumen acá, de este estado a ese estado, permanece constante, no puede cambiar, por más que yo lo siga calentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que va a aumentar es la presión interna. Si acá tenía 2 y yo lo caliento, llegué al tope, como no puede subir arriba, va a comenzar a subir la presión y va a comenzar a subir lo que es la temperatura. Entonces, del estado 1 al estado 2, ¿cómo va a ser? Esa presión constante. Del estado 2 al estado 3, ¿cómo va a ser? Va a ser a volumen constante. Como ustedes pueden ver acá, siempre es casi intercalado. Primero a presión constante, después volumen constante, después presión constante, volumen, presión, volumen, o viceversamente, volumen, presión, volumen, presión. Siempre va así. Y esas son las formas de cómo plantear los problemas, ¿no? Siempre que hay topes son de esta forma. De la forma acá, que es un calentamiento, la forma acá, que es un enfriamiento, y la forma acá, que es otro calentamiento. ¿Alguna pregunta sobre esto para que pasemos a hacer el modelo? ¿Está claro eso? Ya, Sí, yo creo que sí. Entonces, como último, veamos acá la primera ley. La primera ley es sencilla. La primera es solamente esto acá. Calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna total, digamos. Y tengo acá lo que es calor específico menos trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica, ¿no? Si el calor es positivo, es que se está comenzando a calentar. Si el calor es negativo, es que se está comenzando a enfriar. Ese es el tema del calor, ¿no? En el tema del trabajo es sencillo, ¿no? Si el trabajo es positivo, es porque se está comenzando a expandir. Es decir, si yo acá comienzo a calentar, ¿qué pasa con este pistón? Esto acá se comienza a desplazar muy lentamente hacia arriba. ¿Y eso cómo se desplaza? Eso se desplaza a presión constante. Eso es un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque es un trabajo de expansión. Se está comenzando a expandir de acá abajo. Al calentarlo subió acá arriba a presión constante. Ahora, si yo acá comienzo a enfriar, ¿qué es lo que pasa? El trabajo siempre tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque esto se desplaza muy lentamente hacia abajo, porque se está enfriando a presión constante. Es decir, se está comenzando a comprimir. Así que trabajo positivo se está expandiendo, está aumentando de volumen. Trabajo negativo se está comprimiendo, está reduciendo lo que es volumen. Más que todo eso, ¿no? Y bueno, este hemos visto acá en la ayudantía número 1, que es estado termodinámico, y este hemos visto acá en la ayudantía 2, que es estado termodinámico, ¿no? Así que con eso pasemos acá al problema. Este es el modelo de examen y vamos a empezar a resolverlo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago para resolver cualquier modelo?
Lo primero que debo hacer es, yo debo leer el enunciado y tratar de interpretar. ¿Qué voy a interpretar? ¿Cuál es el estado inicial y cuál es su estado final? Eso debo interpretar siempre en cualquier problema. Así que empecemos. Por si acaso, en casi la mayoría, en el 90% de todo el primer parcial, siempre le da lo que es un esquema, como acá. Le da un tanque conectado a una cosa, a un tanque, a otro tanque y a un pistón, o un tanque, otro tanque y un pistón. Depende del modelo, ¿no? Así que este modelo acá era un tanque, un pistón y tenía acá lo que era un tope, ¿no? Así que empecemos a leer y tratemos de interpretar el problema, que eso es lo más importante. Si ustedes hacen bien interpretar el problema, a partir de ahí solamente es manejo de tabla, fórmula y eso, nada más. Lo más complicado es interpretar el problema, ¿no? Así que empecemos, ¿no? ¿Qué dice acá? Veamos. Me dice acá que en A hay 10 litros de agua, claramente. En A tengo 10 litros de agua. ¿Qué más me dice? A 1 kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado y un título del 50%. Me dice que en A, en el tanque A, tengo un volumen de 10 litros, que es agua, tengo una presión de 1 kilogramo fuerza y tengo una calidad o un título del 50%. Entonces acá coloco lo que es de color verde. ¿Qué me dice aparte? Me dice B está vacío, claramente. Si yo veo acá el esquema, como pone acá el modelo, al ojo puedo notar que B está vacío, ¿no? Ahora, hay exámenes que B tiene algo que se encuentra así. Si el problema se encuentra así, es que B tiene una sustancia, ya sea agua. Puede que tenga la misma condición o tenga diferente condición. Más que todo eso, ¿no? Pero como acá, este ejemplo acá, en este modelo se encuentra acá vacío, claramente me dice el enunciado, B está vacío, ¿no? ¿Qué más me dice el enunciado? Veamos. Me dice el enunciado, pero el volumen hasta los topes es de 2 litros. Es decir, me dice que el volumen que tiene del pistón al tope, ¿de cuánto va a ser? Ese volumen de ahí es de 2 litros, ¿no? Eso lo que vemos de color plomo. Y después me dice lo siguiente, el pistón ejerce una presión total de 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Me dice que la presión del pistón que ejerce en total, la presión exterior es de 1,4. Esto acá coloquemos de color amarillo. Entonces, esto es lo más principal. ¿Qué es lo que hago acá? Coloco los datos iniciales que tiene el problema. ¿Qué tengo el problema? Tengo acá un volumen, el volumen de A, ¿de cuánto va a ser? El volumen de A es de 10 litros, ¿no? ¿Qué más me dice el problema? A ver, esto acá. Aparte me dice que la presión de A o la presión inicial de cuánto va a ser de 1 kilogramo fuerza. Entonces acá coloco que la presión inicial, acá la presión inicial va a ser de 1 kilogramo fuerza, ¿no? 1 kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Y después aparte me dice lo que es la calidad. La calidad me dice que o el título es igual a cuánto, al 50%. Luego acá lo que es X inicial es a cuánto, al 50%. 50%. Y después me dice que B está vacío. Vamos acá lo que es B y me dice el problema que se encuentra vacío, ¿no? B se encuentra acá vacío. Después, ¿qué más me dice el problema? El problema me dice que el volumen hasta los topes de cuánto va a ser son de 2 litros, ¿no? Entonces acá voy a empezar a plantear lo que es el problema. Claramente, el volumen del pistón al tope de cuánto va a ser. Acá estos son 2 litros. Aparte, yo sé que el tanque tiene un volumen de cuánto. El tanque tiene un volumen de 10 litros. Luego acá, el volumen acá, esta parte va a ser de 10 litros, ¿no? Y así, volumen de 10. Ese volumen de 10 litros del tanque, la presión del tanque es de 1 kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces la presión acá va a ser de 1 kilogramo fuerza y la calidad es de 0,50 o el 50%.
Entonces, acá lo que hago es copiar esto, lo pongo acá y coloco acá lo que es la calidad. La calidad es igual al 50%. Entonces, esto acá lo coloco por verde lechuga en la parte de acá. ¿Y qué más tengo aparte? Me dice que la presión total ejercida por el pistón o la presión del pistón de cuánto va a ser es de 1,4 kilogramos fuerzas por cada centímetro cuadrado. Entonces acá tengo lo que es la presión exterior. Esta presión de acá que ejerce este pistón de acá se encuentra, coloquémoslo así, ¿no? Y esto un poco más abajo. Y acá coloquemos la presión que tiene este pistón de acá. Entonces, esto lo coloco por acá. Y ahora le doy un poco más de grosor. Ya. Eso fue lo que me dijo el problema. ¿Es lo más importante hacer esto? Sí, importante, porque a partir de ahora es netamente mecánico, ¿no? Ya interpreté el problema, ya sé el estado inicial, sé cuánto hay de la presión exterior, sé cuánto es el volumen del pistón al tope y nada más. Veamos qué me dice acá. El enunciado me dice se calienta a muy lentamente. Siempre que ustedes vean la palabra se calienta o vean la palabra se enfría, pero dice muy lentamente, es un sinónimo que es un proceso cuasi equilibrio o un proceso ideal. Siempre que sea un proceso ideal cuasi equilibrio, se calienta muy lentamente, se enfría muy lentamente. Eso me quiere decir que el proceso mínimo va a tener más de 2 o 3 estados termodinámicos. Me quiere decir que la forma como graficarlo tiene que ser siempre con una línea recta, no continua, más que todo eso, ¿no? Y que esto ocurre lentamente, que va a ocurrir varios estados termodinámicos. Eso quiere decir cuando sea muy lentamente, ¿no? Que es un proceso ideal o cuasi equilibrio, ¿no? Entonces se calienta a muy lentamente. Es decir, acá yo voy a meter lo que es calor. A este tanque acá voy a empezar a lo que es calentarlo. Al calentarlo, ¿qué es lo que pasa? Yo le meto un calor positivo, ¿no? Y veamos qué me dice el problema. Yo lo voy a calentar. El enunciado siempre tiene que decirme, vas a calentarlo hasta una temperatura tanto, hasta una presión tanto, hasta una calidad tanto, hasta un volumen tanto. Pero siempre tiene que decirme hasta cuándo, a una condición final. Así que me dice acá, se calienta hasta cuándo. Hasta que la presión alcanza 3 kilogramos fuerza. Me dice el enunciado que debo calentarlo hasta que tenga una presión final de 3 kilogramos fuerza. Digo acá, presión final de ¿cuánto? 3 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Eso fue lo más complicado del problema. ¿Qué me pide encontrar? Determina la cantidad intercambiada de calor y cuánta masa queda en A. Y grafico un diagrama presión versus volumen específico, ¿no? Así que como pueden ver, el problema acá me pide el diagrama PV nada más. Les pregunto, ¿hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Se entendió de cómo interpretar el problema? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que le explique de vuelta? ¿O está claro? Está claro, Sigar. Ya. Entonces, comencemos a ver el problema. Acá voy a colocar lo que más bueno me interesa estudiar. Acá, como pueden ver, en la parte de esquema que coloco acá, voy a colocar lo siguiente, el tema de presión. Acá la presión exterior, ¿de cuánto es? La presión exterior acá es de 1,4. Esta parte acá, coloquémoslo acá. La presión exterior es de 1,4. Y acá la presión interior, ¿de cuánto va a ser? ¿Qué tengo el problema? ¿De cuánto es la presión interior? La presión interior acá es de 1 kilogramo fuerza. En la parte de acá, ¿y qué me dice el problema? El problema me dice, Erwin, comenzar a calentarlo muy lentamente hasta que tenga ¿cuánto? Hasta que tenga una presión de 3 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, la parte de acá, coloco esto y lo que hago acá es comenzar a hacer estados, ¿no? Esto acá es mi estado número 1. Así que acá coloco el siguiente, estado número 1. Y bueno,
acá recién aplicamos la lógica. Siempre debo trabajar lo que son los límites de mi estado termodinámico. Y siempre les aconsejo lo siguiente. Siempre ustedes tomen como estado termodinámico o como límite siempre el tanque más el pistón. Si ustedes toman solamente esta parte acá, si ustedes lo toman así, estaría aplicando lo que es un sistema abierto. Si yo agarro como estado termodinámico solamente esta parte acá, ¿qué pasa con la masa? La masa por esta tubería acá puede irse arriba. Entonces, si yo agarro así la forma de cómo tomarlo en estado termodinámico, estaría diciendo que esto es un sistema abierto. Por eso siempre es bueno tomar al primer parcial lo que es todo el conjunto. Siempre ustedes tomen todo esto aquí, el conjunto entero. Así que al tomarlo todo esto entero, están diciendo que es un sistema cerrado. Este sistema puede intercambiar volumen, sí puede intercambiar, pero lo que no puede intercambiar es masa. La masa no puede entrar de afuera, tampoco puede salir el tema de la masa, pero sí puede intercambiar calor, sí puede intercambiar trabajo, sí puede intercambiar lo que es volumen, sí, pero nunca la masa, tómenlo en cuenta. Entonces, esta acá, el estado 1. Así que el estado 1 que tengo acá, el estado 1 para mí va a ser de A más B, ¿no? El estado 1 es de A más B, pero como ustedes pueden ver, al comienzo, B cómo se encuentra. Al comienzo, B se encuentra lo que es vacío, ¿no? Entonces, la parte acá de lo que es 1, en la parte B se encuentra vacío al comienzo. Entonces, yo acá, si quieren, voy a colocar esta parte acá. Esto acá es mi estado número 1. Lo encuentro así al comienzo. Entonces, lo que hago acá es colocar de cuánto es la presión de A. La presión de acá, o la presión de 1, ¿de cuánto va a ser? La presión de 1 es de 1 kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar lo siguiente. Coloco acá lo que es la presión de 1 y coloco acá lo que es las unidades. Eso se encuentra acá. Kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Centímetro cuadrado. Y acá coloco lo que es centímetro cuadrado. Acá le quito lo que es este grosor, que no me gusta. Y tengo la presión inicial. ¿Qué más tengo aparte? Acá voy a colocar lo que es la calidad. Entonces, coloco acá la calidad inicial de cuánto va a ser. La calidad inicial va a ser de el 50%. Entonces acá, ¿qué es lo que digo? Acá digo que la calidad es 0.5 o 0,50. ¿Qué más tengo aparte? ¿De cuánto es el volumen acá? Así que coloco acá lo que es el volumen. Acá coloco lo que es estado, bueno, acá coloco lo que es el volumen total. ¿De cuánto va a ser? La gran pregunta que tengo acá, ¿esto cuánto va a ser? ¿Va a ser 10 litros o es 12 litros? Al comienzo, si yo tomo esto acá, ¿de cuánto es el volumen? Vean acá, ¿de cuánto sería? ¿Va a ser de 10 o va a ser de 12? 12. 12. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿12 o 10? 10 auxiliar. Exactamente, es 10. ¿Por qué? Si esto se encuentra acá arriba, yo recién puedo decir, ah, tiene 12. ¿Por qué? Tengo acá 10 más 2 son 12. Se encuentra arriba. Pero eso se encuentra acá abajo. ¿Y ve cómo está? Ve está vacío. Entonces, ¿de cuánto es el volumen? Si veo acá, solamente es de 10, ¿no? Entonces acá coloco lo que son 10 litros. Si esto llevo a metro cúbico, ¿cómo sería? Así que acá ocupo el siguiente factor de conversión. Yo sé acá que 1000 litros es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 1 metro cúbico. Entonces acá coloco lo que es 1 metro cúbico. Si esto lo calculan, va a ser 0,010. Ahí, y esto va a ser metros cúbicos, ¿no? Entonces, acá, copio esta parte acá, copiamos en la parte de acá, y esto va a ser 0,010. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este volumen de acá se encuentra en metro cúbico. Esto lo voy a copiar en la parte de acá. Y así tengo acá lo que es el volumen, pero en metro cúbico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? A partir de ahora solamente hago manejo de tabla.
Tengo la presión y tengo la calidad. Entonces, ¿en qué estado me encuentro? Si tengo la calidad en un rango de 0 a 1. Si yo veo acá en la parte de acá, si la calidad se encuentra en un rango de 0 a 1, ¿en qué estado me encuentro? Yo me encuentro en estado de mezcla, ¿no? Por lo tanto, ¿qué digo acá? Acá digo que me encuentro en estado de mezcla, la letra M de mezcla, ¿no? Acá me encuentro en estado de mezcla. Y esto le quito acá, lo coloco de color rojo, y tengo acá el estado inicial. ¿Qué hago para el siguiente estado? Lo que hago acá es ingresar a tabla de saturación. Ingreso a tabla con la presión de 1 kilogramo fuerza. Y saco de tabla lo que son el volumen específico, la temperatura y la energía interna. Así que a partir de ahora solamente es manejo de tabla, ¿no? Color negro. Y coloquemos en la parte de acá. Primeramente coloco acá la temperatura 1, a que es igual si me encuentro en mezcla. Siempre y cuando me encuentro en mezcla, temperatura 1 es igual a ¿qué? A temperatura de saturación, ¿no? Entonces, en la parte de acá digo lo siguiente. Temperatura 1 igual a temperatura de saturación. Y después, ¿qué más hago acá? Lo que es el volumen específico. Como me encuentro en mezcla, debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? Entonces, acá digo lo que es volumen específico del vapor. Y ahora saco lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor. Acá digo energía interna y acá digo lo que es energía interna. Entonces, ¿qué más hago aparte? Lo que hago aparte de esto es lo siguiente. Debo sacar tabla. Voy a tabla de saturación. Por si acaso, en la tabla de saturación hay dos tablas. Tabla 241 y 242. Siempre debo entrar con la casi 242. ¿Por qué? Porque esta tabla acá tengo lo que es energía interna. Por ese motivo, ¿no? Así que lo que hago acá es buscar una presión de 1. Como pueden ver, acá tengo 1.033. Es lo más cercano a 1. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar el símbolo de aproximación. Creo que se movió esto. Ya, lo que hago acá es colocar el símbolo de aproximación. Acá está. Acá coloco lo que es el símbolo de aproximación. Coloco que esto es aproximadamente 1.033. Y lo que hago acá es ahora sacar de tabla. Con esta presión aproximada de 1.033, saco de tabla. Voy a tabla, la parte acá, y si quieren verlo así, acá en mi tabla agarro mi regla y lo voy a rayar toda la parte acá. Entonces, esto acá, démosle un poco más de grosor. Y saco lo que es la temperatura. La temperatura 1, ¿de cuánto va a ser? La temperatura 1 es de 100,01. Coloco acá lo que son temperatura 1, 100.01 grados centígrados. Ese es el valor de la temperatura número 1. Veamos lo que es el volumen específico número 1. ¿De cuánto va a ser? Del líquido vapor. En la parte de acá, como pueden ustedes ver, tengo volumen específico del líquido y volumen específico del vapor. Coloquemos esto de rojo, coloquemos y como pueden ver así, acá no, ya, esto va acá, ya. Acá tenemos lo que es energía interna del líquido, energía interna del vapor, que es rojo, volumen específico. Acá el volumen específico del líquido, ¿de cuánto va a ser? 0,001044. Ese es el volumen específico del líquido. Del vapor, ¿de cuánto va a ser? 1,67. Entonces, esto acá lo voy a copiar en tabla. Volumen específico del líquido, 0,001044. Del vapor, 1,67. Acá le quito el grosor. Y acá coloco su respectiva unidad, que va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo. En la parte de acá coloco lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo. Del vapor, ¿de cuánto va a ser? Del vapor es igual a 1,67. Digo acá lo siguiente, 1.67. 1.67
Y ahora acá coloco su respectiva unidad, que van a ser metro cúbico sobre cada kilogramo. Ya, y ahora saco lo que es la energía interna. Veo acá, energía interna lo tengo en la parte de acá. Así que acá, si quieren verlo así, de acá, de esta parte acá, energía interna, bajo hacia abajo. ¿Qué tengo acá? Energía interna del líquido y en la parte del lado, energía interna del vapor, digamos. Entonces, por ejemplo, plomo. Energía interna del líquido, ¿de cuánto va a ser? 100,02 del vapor, 598,7. Entonces, coloco acá lo que es energía interna. Esto es igual a 100,02 y del vapor, ¿de cuánto va a ser? Acá va a ser un valor de 598,7, ¿no? Acá coloco lo que es 598,7. Las unidades va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo. Entonces acá coloco lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo y en la parte de acá coloco lo mismo, kilocalorías sobre cada kilogramo. Y lo que hacemos a partir de ahora solamente es ocupar fórmula. ¿Qué es lo que debo encontrar acá? Debo encontrar de cuánto es la masa, de cuánto es el volumen específico y de cuánto es la energía interna. Así que netamente es manejo de tabla. ¿Con qué fórmula encuentro el volumen específico? ¿Con la fórmula K o la fórmula K? ¿Con cuál? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Con la de abajo. ¿Por qué? Porque tengo acá lo que es calidad, ¿no? Entonces la fórmula acá abajo la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá. Acá coloquemos la fórmula y voy a cerrar la ventana. Ya, ahora sí. Entonces acá lo que hago es ocupar la fórmula, esta formulita acá. De esta fórmula encuentro acá lo que es el volumen específico, ¿no? Esto lo ocupo acá arriba. Y ahora lo que hago solamente es reemplazar los datos de cuánto es la calidad. La calidad es un valor de 0,5 multiplicado por el volumen específico del vapor. ¿Esto de cuánto es? Esto vale 1,67. La calidad de cuánto es acá, 0,5. El volumen específico del líquido de cuánto es, 0,001044. Si ustedes lo pueden calcular eso, ¿cuánto le sale el valor del volumen específico? 0,835. Ya, 835, ¿no? Sí, está Trajemos bien. por favor con 4 decimales. ¿Qué sigue después? 5. Ya, 5, gracias. Entonces, este es el valor del volumen específico, ¿no? Lo que hago a partir de ahora, coloco su respectiva unidad, que va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces, acá lo que hago, coloco la unidad y ahora encuentro lo que es el valor de la energía interna. ¿Cómo encuentro la energía interna? Con esta misma fórmula. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia la fórmula es la parte acá, energía interna, coloco acá lo que es energía interna y coloco en la parte acá lo que es energía interna, ¿no? Y ahora reemplacemos los datos, ¿no? Coloco acá la misma fórmula que se encuentra en la parte de acá, solamente que acá cambia energía interna y cambia la energía interna del vapor. ¿Esto es cuánto va a ser? 598,7. Acá del líquido es 100,02, ¿no? Esto acá es 100,02. Si ustedes lo pueden calcular, ¿eso cuánto le sale, por favor? 349,36. ¿36? Ya, Sí. gracias. Entonces la unidad esto va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces acá coloco su respectiva unidad. Estos son kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Y ahora, ¿qué debo encontrar? Yo debo encontrar lo que es el valor de la masa. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es volumen específico y tengo lo que es el volumen total. ¿Qué puedo encontrar? Yo puedo encontrar la masa. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que se encuentra acá. Por si acaso, estas dos fórmulas acá nace de dónde? Nace de esta fórmula acá. Solamente es despejarnos. Así que para hacerlo más rápido, ocupo esta fórmula acá
Y digo en la parte de acá, a ver, esto por acá, esto más o menos por acá, ya, ahí, esto acá, y reemplacemos, ¿no? La masa que es igual, la masa es igual al volumen total sobre el volumen específico del estado 1. Entonces acá digo volumen total y acá digo lo que es volumen específico. Esto acá es igual, esto es igual a la masa, ¿no? La masa inicial o la masa 1. La masa 1. Entonces lo que hago acá solamente es reemplazar los datos y de cuánto acá es el volumen total. 0,010 metros cúbicos. Eso, lo que arriba. ¿Y de cuánto es el volumen específico? 0,8355 metros cúbicos de cada kilogramo. Entonces se encuentra esto por acá. Y lo que hago acá, esto es fórmula. Coloquemos la fórmula con color rojo y reemplazo los datos de cuánto es su masa, si lo pueden calcular por favor. Acá se da lo que son metros cúbicos, se va con los metros cúbicos de la parte de acá y me queda en kilogramos. Si lo pueden calcular por favor. Auxiliar sale 0.0119 y varios decimales más. 0.119, ¿no? Sí, y tiene varios decimales. Ya, está bien. Con que trabajemos con 4 decimales está bien. Con 4 a 5 está aceptable, ¿no? Entonces, estos son acá kilogramos, ¿no? Y acá tengo lo que es la masa, como pueden ver, la masa del estado inicial, ¿no? Esto acá, coloquémoslo abajo. La gran pregunta que tengo acá es la siguiente. El enunciado, ¿qué me decía? Me decía calentarlo ¿hasta cuánto? Hasta que tenga una presión de ¿cuánto? Presión final de 3. ¿Y qué tengo acá? ¿De cuánto acá es la presión? De 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces acá, copiemos esta parte de acá y coloco acá lo que es el siguiente estado, ¿no? Esto colocamos por la parte más o menos así. Ya. Y lo que me falta acá es copiar. Esto acá, pongámoslo, de este estado pasa a lo que es otro estado, ¿no? Del estado 1 pasa al siguiente estado. La gran pregunta que les hago, ¿será que este pistón se puede desplazar si lo caliento o no? ¿De cuánto acá es la presión interior? De 1. Entonces, ¿qué es lo que explicamos acá arriba? ¿Qué tiene que pasar acá? Esto acá, que estamos viendo acá, es similar. Presión interna de 1, presión externa de 1,4. ¿Cuáles son los pasos que debo hacer para que se comience a desplazar? Así que acá arriba me voy a fijar, ¿qué dije acá? Dije acá, el primer paso, debo igualar la presión interna con la presión externa. Debo calentarlo hasta que sea igual, digamos. Entonces, ¿qué hago acá? La presión acá es de 1. Lo voy a calentar ¿hasta cuánto? Hasta que sea acá 1,4. Al ser 1,4 se encuentra igualado. ¿Será que el momento que calenté de 1 a 1,4, este volumen de acá pudo haber aumentado de volumen o pudo haber encogido? O por lo menos se pudo desplazar lo que es el pistón hacia arriba. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de proceso fue? ¿A volumen constante? ¿Presión constante? ¿Qué pasó ahí? Según mi opinión, Ya. Según ese esquema, el volumen de acá no va a cambiar, ¿no? Por lo tanto, sería un proceso a volumen constante. Digo acá, esto es a volumen constante. ¿Por qué? Porque no cambia lo que es. ¿Qué no cambia acá? No cambia el volumen. El tanque nunca va a cambiar de volumen.
el pistón acá no se puede desplazar a no ser que tenga 1,4. Acá va a ser mi estado, ¿qué? Mi estado número 2. Entonces, ¿qué tengo el estado número 2? ¿Qué pueden ver acá? La presión de cuánto va a ser. La presión es de 1,4. El volumen permanece constante, ¿no? Entonces, en la parte de acá digo lo siguiente. El estado número 2, acá colocamos estado 2, ¿de qué? Va a ser de A más B. Y bueno, la presión 2, ¿de cuánto va a ser? La presión 2, acá va a ser de 1,4. Entonces, esto voy a copiar. Y coloco acá lo que es 1,4. 1,4. Esa es la presión que tiene el pistón. Como podemos ver el esquema. ¿Por qué 1,4? Yo comencé a calentar de una presión de 1 a cuánto? A 1,4. ¿Cuál fue la finalidad de calentar? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué quería calentar? Estoy haciendo acá estos 4 pasos. Primero estoy igualando la presión interna con la presión externa. Si quieren ver, coloquemos esto acá. Primer paso, igualar ambas presiones, interna con la externa. Entonces, la parte de acá es de 1,4. Y el volumen, ¿qué pasa con el volumen? Así que acá digo lo siguiente. Primero, la masa es constante porque es un sistema cerrado. Así que la masa acá es constante. ¿Qué más es constante? Aparte, es constante el volumen total de ambos. Así que si la masa es constante y aparte el volumen es constante, ¿qué sería constante? La masa y el volumen. Volumen específico. Exactamente. Entonces acá el volumen específico igual permanece constante, ¿no? Esto, por ejemplo, rojo. Y por lo tanto, ¿qué tengo acá? Acá tengo el siguiente. Digo acá que el volumen específico 2, acá es igual al volumen específico número 1. Entonces acá digo lo siguiente, volumen específico 2, esto acá es igual al volumen específico 1, es igual a todo esto, ¿no? Y ahora esto lo coloco en la parte de acá. Y con eso estoy diciendo que es un proceso a volumen constante. Esto acá, si quieren verlo así, coloquemos de color azul y coloquémoslo un poco más grueso. Ya. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Está entendido por qué es un proceso a volumen constante? Viendo acá el esquema, ¿les queda claro? ¿Por qué la presión es 1,4? Ya, yo creo que sí. Entonces, como lo que hago ahora, tengo presión y tengo volumen específico, ingreso con la presión y debo sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? ¿Esto para qué? Para saber en qué estado me encuentro, ¿no? Entonces acá lo que hago es lo siguiente. Saco el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? Acá coloquemos esto. Y lo que hago acá es cambiar de tabla. Ingreso a tabla con ¿cuánto? 1,4. Entonces acá, esto acá no va a ser acá. Y esto acá tampoco, ¿no? Así que veamos. Entro a tabla con ¿cuánto? 1,4. Voy a tabla, voy a fijarme de 1,4. ¿Dónde se encuentra 1,4? Se encuentra más abajo, ¿no? Así que toda esta parte acá, si quieren verlo acá, le voy a quitar el color. Tengo acá lo que es 1,41. Es más cercano a 1,4. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que yo hago acá es colocar el símbolo aproximado y coloco 1,41. Entonces, acá coloco lo que es 1,41. Y lo que hago acá es sacar de tabla. Saco de tabla, como pueden ver, lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor, 0,00151, 1,254. Entonces, coloco acá lo siguiente, 0,00
1051. Y del vapor, ¿de cuánto va a ser? 1,254, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es 1,254. Y la gran pregunta, ¿en qué estado me encuentro? Hay tres formas que puede haber. Dijimos en la parte de acá. La primera forma es que el volumen específico del estado termodinámico sea menor que el líquido. Si esto cumple, es líquido superenfriado. Si el volumen específico es mayor que el líquido, pero menor que el vapor, se encuentra en la mitad, me encuentro en estado de mezcla. Si el volumen específico es mayor, si esto es mayor que el vapor, yo me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Hay estas tres formas de que pueda el estado termodinámico. Así que veamos. ¿Será que el volumen específico acá del estado 2 es menor que el líquido? 0,83. ¿Será menor que 0,0010? No es menor. Entonces, 0,83, ¿será que es mayor que el vapor? Tampoco es mayor. ¿Dónde se encuentra este 0,83? Se encuentra en la parte de la mitad. Si se encuentra en la mitad, ¿en qué estado me encuentro? Acá es mayor que el líquido. Esto es mayor que el líquido, pero esto es menor que el vapor. Lo que hacemos acá, otro símbolo acá. Y en la parte de acá coloco esto acá. Copio de vuelta. Y ahora esto hago acá de vuelta. Y esto es menor que el vapor de agua. Por lo tanto, ¿en qué estado me encuentro? Por lo tanto, yo acá me encuentro el estado de mezcla, ¿no? Digo acá lo siguiente. Yo me encuentro en estado de mezcla, porque se encuentra en la mitad, ¿no? Así que esto acá coloco de color rojo, lo coloco en la parte de acá. Y si me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar lo que son la temperatura. Ingreso con esta presión de 1,41 y saco lo que es la temperatura de saturación de agua. Entonces acá digo, la temperatura 2 es igual a ¿qué? Esto es igual a la temperatura de saturación. Esto es igual a la temperatura de saturación. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale un valor, voy acá, de 108,87. Entonces, coloco acá 108,87. En la parte de acá, 108,87 grados centígrados. Como sé que me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es encontrar la calidad. ¿Cómo encuentro la calidad? Encuentro con la siguiente fórmula, en función al volumen específico, ¿no? Por lo tanto, acá coloco esta parte acá y pego la fórmula. Entonces, lo que hago acá es colocar la calidad y acá cambia. Esto hace la calidad número 2. Acá coloquemos la calidad. La calidad número 2 es igual al volumen específico número 2 menos volumen específico de líquido sobre vapor menos líquido, ¿no? Entonces reemplazo los datos, ¿no? Reemplacemos acá los datos y comencemos a calcular. Esto acá coloquemos de color rojo porque es una fórmula, ¿no? Y el volumen específico del estado 2 vale 0,8355, ¿no? Esto acá lo reemplazo acá, menos volumen específico del líquido, 0,001051. Sobre volumen específico del vapor, 1,254. Menos volumen específico del líquido, 0,001051. Si esto ustedes lo pueden calcular, ¿eso cuánto sale, por favor? 0,6659. Ya. 0,66. Traemos con 2, 0,66. Entonces, como pueden ver acá, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurre? Yo comencé a calentarlo. Acá, ¿de cuánto era la calidad? La calidad acá era de 0,5. Yo lo calenté hasta acá.
Una presión de 1 pasó a 1,4. ¿Qué pasó con la calidad? La calidad aumentó de 0,5, de 0,5 en la parte de acá, aumentó a 0,66. Si esto me salía 0,48 o abajo de 0,5, es que estaba haciendo algo mal. Se supone que estoy calentando. Entonces, ¿qué debe pasar? Puede que suba la presión, suba la temperatura y suba la calidad. Eso va a pasar, ¿no? Entonces, al sacar la calidad de arriba de 0,5, es que el problema está bien, ¿no? Entonces, voy a pasar al siguiente estado. Antes de pasar al siguiente estado, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está clara esta parte? ¿Alguien no entendió para que le explique de vuelta? Por favor, se lo puede explicar de vuelta, por favor. ¿Qué parte, mamá? No, de la última parte que está diciendo del cambio. ¿El cambio acá de la calidad? ¿O el estado 2? No, de la calidad no. Ya. Más que todo fue lo siguiente, vean. Acá, ¿de cuánto es la calidad? La calidad es 0,5, ¿no? Es el estado inicial. Yo acá, ¿qué pasó? Acá lo que pasó, le metí calor, comencé a calentarlo. Entonces, acá, como pueden ver, la presión de 1 pasó a ¿cuánto? Una presión de 1,4. Al calentarlo, aumentó la presión. ¿Qué más aumentó? Temperatura de 100, temperatura de 108. Aumentó la temperatura. Y el tema de la calidad también tiene que aumentar. Calculé la calidad acá con esta fórmula y la calidad de ¿cuánto va a ser? De 0,66. Entonces aumentó la presión, aumentó la temperatura y aumentó la calidad. Solamente acá ocupé la fórmula, más que todo, ¿no? No era nada más que la fórmula. Más que todo, lo más importante era analizar esta parte acá. Estado 1, el estado 2. Nada más. Solo eso. No sé si está claro tu duda. Sí, gracias, auxiliar. Bueno, pasemos al siguiente estado. ¿Qué tengo el siguiente estado? Veamos. ¿De cuánto acá es la presión? La presión es de 1,4. El enunciado, ¿qué me está diciendo? Calentarlo hasta una presión de ¿cuánto? Hasta una presión de 3 kilogramos fuerza. Me dice que lo caliente hasta esta presión. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿O qué es lo que pasa? Toda esta parte de acá la voy a copiar. Y acá lo que hago es un estado número 3. ¿no? Entonces, esto por acá, coloquémoslo por acá. Ya. Así que la gran pregunta que les tengo acá, bueno, esto acá es el estado número 3. Lo siguiente, en el caso acá, la presión interna es igual a ¿qué? La presión interna es igual a la presión externa. Si yo comienzo a calentar lo que es este pistón, ¿qué pasa de acá hacia allá? Buscamos acá otra flecha. Ya hicimos acá lo que es el paso 1. Igualar la presión interna con la presión externa. ¿Cuál es el siguiente paso? Recién se puede desplazar el pistón. Como acá se encuentra igual presión externa con presión interna, ¿qué pasa con el pistón acá? Si yo le meto más calor, digamos, lo caliento. Este pistón acá, ¿cómo se desplaza hacia arriba? Se desplaza muy lentamente. Va desplazando ¿hasta cuándo? Hasta que llega a la parte de los topes. Al llegar a la parte de los topes, ¿qué es lo que tengo acá? Así que porque muestro acá, la presión interna se permanece acá constante. ¿Cómo acá se desplaza el pistón? ¿Cómo trabaja el pistón acá? ¿A presión constante, volumen constante? ¿O cómo trabajaría este pistón? A presión constante. A presión Exactamente. Muy bien, es a presión constante. Por eso acá es importante, o sea, yo no le explico solamente por pinta, no me tomé la molestia de hacer esta diapositiva solamente por jugarla. ¿no? Es que claramente, si ustedes entienden esta parte acá de cómo trabaja por cada parte,
al hacer esta parte de combinación es pues fácil, ¿no? Pero si yo no tomo importancia la parte de acá de cómo trabajan, cuando veo lo que es el tope va a costarme. Así que el consejo del que les doy, siempre que hagamos algo, practíquenlo, porque sí es importante para que avancemos, ¿no? Así como por acá, el pistón acá trabaja a presión constante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que tengo acá del estado 3, la presión 3, ¿a qué es igual? La presión 3 es igual a la presión 2. Entonces, la parte de acá, copio esta presión, copio toda esta parte de acá. Entonces, coloco acá, la presión 3 es igual a la presión 2. Y como es un sistema cerrado, la masa permanece constante. Muy bien. Copia acá que la masa es constante. Aparte, ¿qué masa es constante? La presión, ¿no? Entonces, la parte de acá coloco lo siguiente. Acá la presión también permanece constante, ¿no? Copia acá, la presión igual va a ser constante. La gran pregunta, ¿cómo encuentro acá otra variable? Así que acá lo que hago es lo siguiente. Coloco acá lo que es el volumen 3, ¿a qué es igual? Así que la gran pregunta, si acá el volumen, toquemos acá, ahora sí, este volumen de acá, veamos acá, acá era de 10 litros, ¿no? Muy bien. Así que acá, lo voy a copiar, el volumen acá era de 10 litros. ¿Acá de cuánto va a ser? De 10. ¿Acá de cuánto va a ser? Esta parte es de 10. Pero, ¿qué pasó acá con el pistón? Acá subió arriba. Entonces, ¿el volumen de cuánto es hasta los topes? Así que acá ocupo lo siguiente. Esto y esto, más que todo, esto y la parte de acá. Ambos lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. ¿De cuánto era el volumen de abajo a los topes? El volumen acá era de 2 litros. La gran pregunta, ¿de cuánto es el volumen 3? ¿De 10 o de 12? 12 litros. De 12 litros. Muy bien. Acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 10 más 2. Esto es igual a 12 litros, ¿no? Y aparte, saquemos acá este volumen total. ¿Lo voy a llevar a qué? A metro cúbico. Este volumen es igual a 0,0. Acá coloquemos. Esto es igual a 0,012, ¿no? ¿Y esto qué unidad va a tener? La unidad de esto va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo, ¿no? Así que en la parte de acá colocamos lo siguiente. Metro cúbico, ¿no? Y nada más solo eso. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo encuentro otra variable? Voy a encontrar, si yo sé acá que la masa es constante, ¿qué puedo encontrar acá? Acá puedo encontrar lo que es el volumen específico. Digo acá, el volumen específico 3, ¿a qué es igual? Es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Coloco acá lo que es volumen 3 y coloco acá lo que es la masa. Bueno, más, porque es constante la masa. Esto es igual, así que todo esto acá, coloquémoslo de color rojo para que se vea. Y acá de color negro, ya. Entonces reemplacemos los datos. ¿Qué tengo acá de dato? ¿De cuánto es el volumen total? 0,012. Acá de cuánto es la masa. La masa de 0,0119, ¿no? Entonces la parte de acá, voy a copiar lo mismo. Y acá, ¿de cuánto es? ¿Lo pueden calcular? 1.0084. 1,0084, ¿no? ¿Alguien sabe diferente o sabe lo mismo? Lo mismo. Ya. Entonces acá coloquemos su respectiva unidad. La unidad de esto, ¿qué va a ser? Metro cúbico sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces acá, ahí coloco lo que son metro cúbicos sobre cada kilogramo y debo hacer lo siguiente. Debo ingresar con la presión y ¿qué voy a calcular? Voy a calcular lo que es, o ver lo que es en qué estado me encuentro.
Entonces saco lo que es acá volumen específico del líquido y volumen específico del vapor, digamos. Acá coloquemos lo que es, donde está de la parte de acá. Como estamos entrando con ¿cuánto? Con 1,4. En la parte acá, ¿qué saqué? Saqué de 1,4 volumen específico del líquido y volumen específico del vapor. Así que esto acá lo voy a copiar en la parte de acá. Y la gran pregunta ahora, ¿en qué estado me encuentro? Así que esto por acá. El volumen específico 3, este volumen específico 3 de 1 se encuentra ¿dónde? ¿Será que eso se encuentra mayor que el vapor o es menor que el líquido o se encuentra en la mitad? ¿Dónde se encuentra 1.0084? ¿En qué parte? ¿Acá en la mitad, acá abajo o acá arriba? En la mitad. Se encuentra a En la mitad, ¿no? mitad, en la mitad. Entonces, se encuentra a mitad, me encuentro en estado de mezcla, ¿no? Por lo tanto, copio esta condición de acá, diciendo que el volumen específico es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor. Y por lo tanto, me encuentro en estado de mezcla. Así que esto acá, esto mover por acá. Y esto ahora en la parte de acá. Volumen específico 3, digamos. Entonces, si me encuentro acá en mezcla, ¿qué es lo que hago? Solamente saco lo que es la temperatura, ¿no? En la parte de acá digo lo siguiente. La temperatura 3 es igual a ¿cuánto? La temperatura 3 es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Y es igual que esta cosa acá. Entonces, acá bloqueamos lo de la parte de acá. Acá y cambio acá. Digo acá que la temperatura 3 es igual a temperatura de saturación. Si quieren verlo así, lo mismo, ¿no? Así que lo que hago acá es colocar esto en la parte de acá. Y ahora lo que hacemos solamente es calcular la calidad. Si la calidad acá del estado 1 era de 0,5, del estado 2 ¿de cuánto era? 0,66. Del estado 3, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser